Hola a todas y a todos. En este vídeo voy a intentar hacer un breve resumen de lo principal del tema 3, que como sabéis se titula ¿A quién podemos dirigir nuestra propuesta? Públicos objetivos para el ecoturismo y turismo de naturaleza. En este tema lo que hacemos es un repaso mucho más amplio de lo que yo voy a resumir sobre el perfil del ecoturista, la caracterización de la demanda y la segmentación de públicos objetivos y algún detalle sobre dos, digamos, grandes grupos de turismo, que es el familiar y el rural convencional, que tienen un especial papel en este asunto. En primer lugar, en cuanto a los intereses que llevan a un turista a consumir un producto de turismo ecológico, de turismo de naturaleza, se han diferenciado tres grandes tipos de perfiles en función de los intereses. Lo que se ha llamado ecoturistas ocasionales o circunstanciales, que son aquellos que, bueno, no tienen un interés especial, no matan por el medio natural, no tampoco tienen por qué tener un conocimiento especial sobre la naturaleza, pero entienden que el medio natural es un lugar especialmente atractivo para pasar sus vacaciones, sus momentos de ocio y de relax, o sus momentos de compartir en familia o con amigos, y por lo tanto eligen un alojamiento rural en un parque natural o cerca de un lugar interesante naturalmente, hacen itinerarios, etcétera. Lo que podemos llamar ecoturistas con intereses generales sí son aquellos que tienen pues conocimientos no especialmente intensos, no son turistas especializados, no son biólogos, etcétera, sino son aquellos que, bueno, incluso solo por el hecho de que ya su forma de viaje habitual es visitar espacios protegidos o hacer actividades de ecoturismo, pues tienen un cierto conocimiento sobre la naturaleza. Este público necesitaría, por ejemplo, un guía genérico que tuviese un mínimo de conocimientos, pero no hace falta que sea pues un especialista en fauna o en aves, etcétera. Este tipo de ecoturista con interés general, pues se siente satisfecho si comprueba que los paisajes y el estado de conservación del medio natural del lugar que visita es adecuado y si el trato con la población local es correcto. Luego tendríamos lo que podríamos llamar el ecoturista en estado puro, ¿no? El ecoturista con intereses específicos. Es el típico caso, por ejemplo, del británico especialista o muy interesado en fauna que nos visita para hacer birdwatching. Digamos, tipo de público, sus intereses sí son muy especializados en naturaleza y, por ejemplo, entre otras cuestiones, el guía que les debe acompañar sí debe tener unos conocimientos profundos. En cualquier caso, en términos generales, sea cual sean los intereses del ecoturista, los requerimientos fundamentales son bastante obvios. Necesita que el alojamiento esté en el propio enclave natural que quiere visitar o cerca de ese enclave, normalmente en coches, en todoterrenos o en bicicleta. En ocasiones para las actividades se necesitarán vehículos de observación para recorrido por los sitios y poder parar para ver fauna y flora, etcétera. Quizás guías expertos en la materia, ya digo, cuanto más necesidad de guía experto es, cuanto el interés del grupo ecoturista sea más específico. Y bueno, aunque son un tipo de turista de un segmento medio alto de capacidad adquisitiva y cultural y por lo tanto en general requieren servicios de alto nivel, en ocasiones también, por ejemplo, para una noche de observación de las estrellas o de bivac en el medio del parque natural correspondiente, son capaces de sacrificar el confort por una experiencia de inmersión en el medio natural interesante. En cualquier caso, también son público que requiere una información superior a la media en cuanto a calidad de esa información e incluso en cantidad, que muestra inquietud ambiental y por lo tanto se fijará si el alojamiento o la empresa que le suministra servicio de guías o lo que sea tiene un comportamiento ambiental adecuado en cuanto a contaminación, aguas residuales, separación de residuos, etcétera. Hace tiempo ya el plan de marketing del producto de ecoturismo en España definió algunas cifras sobre número de turistas en cuanto a perfil.
Mirad, lo más interesante es que se calcula que en aquel momento, ahora sería mucho más, se calculaba que unos 2 millones de personas podrían viajar por motivaciones de ecoturismo o turismo de naturaleza anualmente. El 62% era turismo nacional, el 38% extranjero. Los grupos en cuanto a edad, la edad tipo del perfil son entre 26 y 45 años. La estancia media es de 2 a 4 días. Y en cuanto a actividades que realizaban, pues observación de la naturaleza en un 52%, senderismo en un 36% y otras que tenéis en el tema. Los escenarios naturales son fundamentales para el ecoturista, ¿no? En su perfil, en sus inquietudes. Y en los estudios que se han realizado se demuestra que el escenario natural, la conservación de los paisajes, la belleza de los paisajes, la potencia del medio natural es el elemento preferido y las actividades solo van en segundo lugar. Este, grupo de actividades también generan una experiencia educativa y eso lo valoran los clientes. Valoran también que el producto al menos tenga apariencia de respeto al medio ambiente. En el caso de visitar espacios naturales suelen requerir guías que le acompañen, requieren actividades de aventura suave, de senderismo, de kayak, de descenso de barrancos, pero en un nivel, digamos, familiar, ¿no? También las encuestas parecen informar que el escenario, como decíamos antes, en relación a las actividades, también en relación al alojamiento, es prioritario, el escenario natural sobre el alojamiento, aunque, atención, también los estudios indican que este tipo de turista tiene unos requerimientos de calidad del alojamiento altos. En cuanto a la elección del destino, fundamentalmente la gente elige sus paquetes, sus productos por recomendaciones de amigos y de familia, aunque otros canales como agencias convencionales, revistas, pertenencia a asociaciones o clubs, etcétera, también juegan su papel. Contemporáneamente, como podéis imaginar, la navegación por internet, incluso la reserva por internet, es fundamental. En cuanto a las características de los grupos, pues algunas informaciones tenéis más en el temario que me han resultado interesantes para deciros aquí. Es que, bueno, pues el 31% de las personas acuden con amigos, el 20% en familia, es decir, entre estos dos, segmentos de público objetivo, los que van con amigos o los que van en familia, pues ya estamos hablando más del 50%. Sí me ha llamado la atención el hecho de que la cantidad de gente que va solo es un 10%, que a mi entender, en relación a otro tipo de productos turísticos, es un porcentaje alto. Bueno, la motivación de la visita, como os podéis imaginar, pues entre descansar y divertirse en la naturaleza y practicar el deporte preferido y el conocimiento de la naturaleza, pues ocupa el total de las motivaciones declaradas en las encuestas. Las actividades más demandadas, esto es interesante porque podemos tenerlo en consideración a la hora de hacer nuestra propia propuesta, pues son fotografía, rutas en vehículo por carretera, observación de fauna y flora, paseos cortos, marchas largas, estas son las fundamentales, y después visitas guiadas. Fijaros que solo un 8% de ese público exige y es capaz de pagar visitas guiadas, pero supone una cifra interesante. Acampado vivac, y bueno, entre las actividades deportivas, el senderismo, como no podía ser de otra manera, se lleva a la palma. En cuanto al tipo de alojamiento, en la duración habitual, como podríamos considerar lógico hablando, por ejemplo, de turismo rural, ¿no? En este caso también
la duración habitual es o bien un fin de semana, 2 o 3 días, con un 32,7%, o bien un pequeño periodo vacacional, como son 6 a 15 días, con un 28,5%. Y fijaros que la organización del viaje fundamentalmente es por cuenta propia. Es decir, el propio cliente busca la oferta y la compra. En este sentido, el posicionamiento en Internet es fundamental porque así es como nos va a encontrar el cliente. Bueno, hemos hecho una tabla también de elaboración propia en la que lo que hacemos es sugerir una serie de productos, aunque es muy arriesgado hacerlo, ¿no? Cada uno puede hacer una clasificación de este tipo como quiera, en función del tipo de turista y sus características. Os invito a que lo veáis la tabla con un poco más de detalle, que es la que tenéis obsesivo en la pantalla, pero lo tenéis en el tema. Bueno, solamente deciros que el tema también tiene dos partes finales, una sobre turismo familiar en la naturaleza y otra sobre turismo rural, que son pequeños los apartados, pero que vienen a indicar que tanto un tipo de turismo, el familiar, como el rural, como el otro tipo, el rural, pues son segmentos muy importantes para atraerlos al tema del ecoturismo. En el resto de los temas, sobre todo en el tema 5, tenemos muchos ejemplos de actividades de esta índole dirigidas a un público familiar o un público rural convencional. Muy bien, pues esto ha sido lo que os quería contar muy brevemente sobre el tema 3 que tenéis en la plataforma y que os deseo, como el resto de temas, que os esté resultando interesante. Muy bien, pues gracias. Hasta luego.